De regreso con ustedes, con Toby Pensini, y gracias por el avance. Termino lo que estaba leyendo del presidente de la Asamblea Nacional, Ramos Alup. Dice, las direcciones políticas se deben de tomar con coraje y todas las decisiones políticas tienen un costo. La gente percibirá como mucho más responsable hablar y tomar decisiones claramente que andar elusivamente inventando pretextos o sobre todo convocando eventos que pueden resultar en circunstancias, en hechos, derramamiento de sangre y choques que, por cierto, no los van a llevar a ninguna parte. Así es. Vamos a empezar entonces con Eloy. ¿Cuál es tu opinión con respecto a esta decisión? Aplaudo abiertamente esa declaración de Henry Ramos Ayub, primero porque se actúa con responsabilidad. La política tiene que ser responsabilidad. La política no puede ser emoción, la política no puede ser esos arrebatos con el hígado. No, señor, tiene que ser calculado, sobre todo porque tú tienes al frente un enemigo poderoso y tú tienes que ser muy ponderado, muy comprensivo. Primero que saber y comprender que el tiempo histórico del madurismo, chavismo, de este socialismo siglo XXI ya está agotado. Ellos lo que están es viviendo los últimos vientecitos que les queda. Entonces, ¿para qué seguirle insuflando al piste a un canario que prácticamente está muerto? Hay simplemente que continuar la senda democrática, institucional. Eso amerita no solamente valentía, sino una gran inteligencia. Saber escoger el momento, saber escoger el terreno donde tú vas a combatir para poder ganar, no para perder. Y me imagino que tú estás de acuerdo con eso, pero te hago una pregunta adicional. ¿Qué pasa entonces con un partido como Voluntad Popular que no está? Los 4 grandes partidos, bueno, 3 de ellos están de acuerdo con esto. Este todavía no ha dicho que no, pero está ahí esperando. Mira, rapidito con lo de Voluntad Popular, quiero decirte que nosotros respetamos muchísimo a Voluntad Popular, tenemos la mejor de las relaciones. Hay que decir que Voluntad Popular para nada se ha ido de la mesa de la unidad, todo lo contrario, ha ratificado públicamente no solamente su respaldo a la mesa, sino su respaldo a la fracción parlamentaria de la Mesa de la Unidad Democrática. Están de acuerdo con los puntos que le estamos exigiendo al gobierno. Simplemente Voluntad Popular tiene una observación respetable que simplemente dijo, no nos parece el momento para sentarnos. Bueno, eso es respetable y eso se lo respetamos. Pero no hay duda que estamos en la misma onda y la buena noticia que hay que darle a los venezolanos es que la Mesa de la Unidad no está fracturada para nada. Está más unida que nunca porque es necesario que estemos unidos ahora y estemos unidos para siempre, porque después vamos a gobernar Venezuela y tenemos que, para rescatar a Venezuela, tenemos que estar más unidos que nunca. Y por cierto, hablando de ese tema y pirateándole un poco la ruta aquí a nuestro diplomático, el hombre que sabe de materia internacional, hay que recordar, mira chicos, yo a los pocos amigos que me quedan en el PSUV le digo siempre, mira, ustedes tienen que recordarse lo que pasó con Salvador Allende en Chile. No solamente ellos, sino también una reflexión para todos. La democracia cristiana y los socialistas comenzaron una pugnacidad tan grande que llevó al golpe de Estado, esa pugnacidad, porque llegaron a un momento determinado que era tal el radicalismo y el enfrentamiento entre ellos que intervino la Fuerza Armada, intervino el sector más reaccionario de la Fuerza Armada chilena. Se tuvieron que soportar 17 años de una dictadura horrenda en Chile con Pinochet. Y después de esos 17 años se pusieron de acuerdo para poder salir de ese proceso de transición y tuvieron que soportar a Pinochet 8 años como jefe del ejército y 10 años estuvo como senador vitalicio y lo tuvieron que soportar para que la transición pudiera funcionar. Así es. Se pusieron de acuerdo luego, tanto demócratas cristianos como socialistas, y han habido 2 presidentes demócratas cristianos luego y 2 presidentes socialdemócratas, lo que significa que en una alianza casi perfecta desde aquella época, porque aprendieron, pero después de la guerra, después de los muertos, y eso es lo que yo siempre he sostenido. Los diálogos no pueden ser, hay que evitarlos, los diálogos tienen que ser antes de los muertos y no después de los muertos. Así y después de la tiranía y la dictadura. Aquí puede pasar cualquier cosa. Si siguen cerrando los caminos democráticos, yo siempre le digo también al gobierno que tiene que hacer con una piedra en los dientes, que tiene una oposición democrática que le está tendiendo un puente de plata para una salida constitucional pacífica y democrática. Si la cierran, esto va a estallar. Sí. Y va a ser grave. En las palabras de Henry se nota que él sabe y conoce que va a haber una frustración popular de algunas personas que querían, y la gran mayoría, que yo les pregunto a ellos, bueno, tú pondrías a tus hijos o tú irías en primera fila, porque mucha gente desde el Twitter y la cosa es muy fácil, y gente de Miami, los respeto mucho, y
país, están luchando y sufriendo por el país o en otras partes del mundo, pero ¿quién pone la carne de cañón si esto sucede? Mira, todos tienen razón. Es decir, esa gente que dice, se siente frustrada, también tiene razón, porque bueno, todo el mundo anda angustiado, todo el mundo quiere salir de esta tragedia, pero por supuesto que los que no pueden angustiarse, los que no pueden volverse locos, es la dirección política. La dirección política tiene que tener claridad. No, y además hay que sacar bien la cuenta. Uno hace un análisis histórico de cómo ha ido evolucionando la oposición venezolana frente a los 17 años de este gobierno, y uno encuentra que, bueno, la oposición venezolana, que estaba tan fragmentada a raíz del triunfo del presidente Hugo Chávez, que prácticamente quedó retazos aquí, retazos allá, no allá se pusieron de acuerdo para algunas cosas, vino el proceso de 2002, que fue una barrabasada lo que se cometió en ese entonces con esa salida tan abrupta del presidente Chávez, en vez de entender que había que negociar un conjunto de mecanismos que estaban allí planteados y no lo hicieron, sino que se fueron por una senda golpista absurda, y bueno, ahí está el resultado. Luego vino el paro petrolero, que por cierto, recuerdo, para hacer honor a mi padre, recuerdo que él se lo decía mucho a los dirigentes sindicales del petrolero: miren señores, si el gobierno no se ha caído en 3 días con esta huelga petrolera, suspéndalo porque esto se acabó. Y en efecto se acabó, que hubo 22.000 empleados de PDVSA que andan pululando por el mundo. Luego vino el famoso paro comercial, económico, no sé qué, y luego vino la guinda. Quebramos a nuestra gente. Así, la guinda que se puso la torta, que fue la abstención para las elecciones de la Asamblea de 2005. Todos esos factores, porque ellos llegaron allí no porque sean los genios de los genios que se lo sino porque también por las torpezas de la propia oposición. Y ahora que la oposición ha logrado encontrar una serie de mecanismos para coordinar las acciones, yo creo que hay que darle el beneficio de la duda, porque lo están haciendo, en mi opinión, lo están haciendo muy bien y lo están llevando pulso a pulso y paso a paso. Lo que falta es que viene un proceso también de encantamiento, de gente que está muy decepcionada, dirán ellos, pero ellos van a entender tarde o temprano que era necesario. Esto es una transición. Claro, ya estamos en una transición, definitivamente. Sí, y ojalá que se prolongue este diálogo para resolver esta situación de ingobernabilidad que tenemos, que nos afecta económica, social, política, todo, en todo aspecto. Pero también tenemos una cosa. Nosotros en este programa hemos dicho desde hace tiempo que a lo mejor no iba a haber el revocatorio, que eso estaba planteado y ese escenario siempre estaba planteado por ahí. Y hemos dicho, bueno, también se está negociando por debajo de cuerda que se vayan a elecciones generales. El problema es que como que no se ponían de acuerdo y todavía no se sabe si es en marzo o si es en diciembre. Puede ser esto un factor nuevo de frustración para la gente, la fecha en que se coloque, si es que viene, porque esa decisión segurito que es la que va a venir. Ya lo está planteando Julio Borges, pero ya lo están haciendo abiertamente, no es por detrás de bastidores. Vamos a empezar por el hoy y después por ti. No se pise la manguera, un tiempito para cada uno. ¿Okay? No, yo respeto a la autoridad del doctor Ecarri. No, yo soy de la opinión que yo en eso soy muy leninista, chico. Me acuerdo del famoso librito de Lenin, ¿qué hacer, chicos? Se pusieron de acuerdo el Lenin con su grupo de individuos y tomaron el poder, no se pudieron inventar. Ellos tenían un objetivo claro, que era tomar el poder. Una vez que se rasparon al zar, que los rasparon los socialdemócratas, vino Lenin con su partidito, se pusieron de acuerdo y tumbaron a los socialdemócratas y tomaron el poder y se acabó. Justamente, ¿por qué? Porque ellos demostraron que tenían un criterio claro que era el objetivo. Preciso. Aunque el que tenía la razón era el renegado Castro. Pues esa es otra cosa, pero estamos hablando de cómo llegar al poder y cómo transformar ese país. ¿Cómo manejar esa frustración entonces la gente si no se ve cercano a algún cambio? Bueno, pero fíjate, lo que hay que determinar es que yo creo, yo no apuesto a que la elección sea mañana. Lo que sí es urgente es la decisión, es decir, el establecimiento del cronograma para saber a qué atenernos. Porque lo que no podemos es irle dando larga a esto, y porque tampoco vamos a caer en la ñagaza del gobierno, tú sabes, de tratar de utilizar este diálogo como una táctica dilatoria ad infinitum. No, señor, esto se tiene que precisar muy pronto, establecer ese cronograma electoral, porque además es constitucional. Ellos están obligados, fíjate tú qué torpeza, ¿no? Están obligados por la Constitución. Se les está venciendo el lapso a los gobernadores de estado en diciembre. Entonces dio un plumazo a la señora del CNE, porque les dio la gana, prorrogan 6 meses más el mandato de los gobernadores. Imagínate tú ese exabrupto jurídico. Bueno, eso tiene que ser discutido. Entonces, si tenemos ya vencido las elecciones de gobernadores y la Asamblea Nacional está diciendo que está dispuesta a renunciar para facilitarlo, bueno, lo que falta es la posición del presidente para que vamos a ver las elecciones esas generales. Hay un tema internacional y empiezo esta vez por Antonio. Hace unos meses, tú escribiste un artículo sobre por qué no se negociaba directamente con Cuba, porque es lógico la relación que tiene Cuba con Venezuela, y de hecho nosotros vemos que llega Thomas Shannon y está el Vaticano.
El que falta es el otro jugador de esta mesa. Entonces, nosotros, porque la teoría es que, bueno, que Venezuela debe mantener el tributo a Cuba. Nosotros pedimos esa soberanía hace mucho tiempo, hasta que quiten el embargo en los Estados Unidos, y allá tienen un plan de lineamiento que el que lo entiende, los lineamientos de Raúl Castro, ese país va a ser 3 veces más próspero que nosotros. Entonces, y más capitalista. Y más capitalista, claro. Están enrumbados hacia allá. Pero sin duda. Sí, bueno, ¿quién está administrando el puerto de Mariel y el proyecto que tiene Mariel? Que tú, por cierto, hiciste un programa buenísimo. Sí, lo vi, gracias. Aquí en Globovisión, Globovisión Sin Frontera. Claro. Bueno, allí en Mariel se buscaron a la gente del puerto de Singapur. No salieron a buscar a ningún comunista, ¿no? A la gente más de derecha que en el mundo, que es el gobierno, para que le administren el puerto. ¿Y qué están haciendo con Mariel? Establecieron un proyecto en una zona de la isla, porque como no pueden de un día para otro aparecer en el capitalismo, y además porque fusilaron un gentío durante 50 años que le decían que ese era el camino correcto, entonces, bueno, están disimulando la cosa, pues poco a poco. Pero lo que hay en Mariel es precisamente capitalismo salvaje. Allí no hay ni ley del trabajo ni nada, eso es simplemente capitalismo salvaje. Bueno, ¿por qué? Porque se dieron cuenta que había fracasado el comunismo, como fracasó en todas partes del mundo. Yo lo que decía, claro, era un sarcasmo el título, ¿no? Porque no hablamos con Raúl. Pero es un sarcasmo que tiene sentido, porque resulta que ¿con quién tú debes hablar? ¿Tú tienes que hablar con el jefe o con el empleado? Tienes que hablar con el jefe, y el jefe de esta gente no hay duda que tomaron la decisión irracional de que un paisito tan chiquito como Cuba sean los patronos de los venezolanos, del gobierno venezolano. Bueno, por eso decía yo, bueno, si Obama se sienta a hablar con Raúl Castro, pero no se sienta a hablar con Maduro, bueno, sentémonos entonces nosotros con Raúl y con Obama para ver cómo resolvemos este problema. Me parece muy bien. Entonces, es una cosa que yo en verdad le deseo a Cuba que se vuelva próspero, claro, y que tenga toda la riqueza del mundo, y que Venezuela también vuelva a recuperar su riqueza y la potencia que estaba encaminada a ser. ¿Tú qué opinas, Eloisito, rápido? Sí, para lo cual rápidamente te puedo decir, nosotros aquí se requiere de una dirigencia política con criterio nacional. Nacional. Claro. Segundo, con sentido de dignidad. Tercero, que ame a este país. ¿Cómo es posible que nosotros durante 17 años hemos estado en manos de unos individuos que han regalado las riquezas venezolanas, que han decidido estimular el desarrollo de Nicaragua, de Bolivia, de Cuba, Argentina, Brasil mismo, Petrocaribe, sin nada, amén de lo que se robaron? Sí. Ellos creo que utilizaron todos esos mecanismos de cooperación para robarse un poco de dinero. Lo que pasa es que, ¿cómo me explico? El drama nuestro es que Venezuela, lamentablemente, en estos 17 años ingresamos al siglo XXI con una rémora, con unos individuos que pensaban en el siglo XV, no en el siglo, ni siquiera en el siglo XVIII, el siglo XIX, como estuvimos hablando antes del programa. Porque en ese entonces habían pensadores, hubo pensadores aquí que proyectaron un país. Estos individuos en estos 17 años lo que han pensado es un país peor que África, de la África tribal. El Tribunal Supremo de Justicia que prohíbe una investigación, es una investigación que se está haciendo a PDVSA, vamos a proteger a Rafael Ramírez, o que diga, este presidente nació, pueden decir en el Congo belga lo que sea, pero a plumazo, porque no entregan las pruebas junto a la decisión. Entonces es una prolongación. Es una vergüenza. Pero por cierto, uno de los pedimentos que está haciendo la Mesa de la Unidad es que se convoquen las elecciones en Amazonas. Porque eso es una pieza fundamental. Por supuesto, si es una ñagaza que han hecho simplemente para dejar sin representación a un Estado, pero también para vulnerar las 2/3 partes de la Asamblea. Un descaro. Ya el CNE dijo que estaban bien y no se ha podido probar ningún fraude. Y si hay un fraude, entonces queda el CNE muy mal porque ha vendido estas elecciones como que sea el proceso. 2 veces ha quedado mal. Uno con los diputados y luego con el 1%. O los que ellos validaron a los diputados, el TCJ o el gobierno los que se los eliminó con la ayuda del TCJ. Y luego con el 1%, después que lo validaron, dijeron que no valían. Y además con los tribunales penales. Así es, y con unos 5 tribunales penales. ¿Cuál crees que sea la decisión entonces en esa mesa de diálogo sobre esos diputados? Nosotros estamos proponiendo, mira, que ya que el TCJ no toma decisión, porque simplemente no toma decisión porque sabe qué es lo que van a decir, porque no les queda sino 2 alternativas. O dicen que esa elección fue ilegal, y tienen que convocar elecciones. Así es. O simplemente los reincorpora. Entonces, pero algo tiene que no pueden dejar esperando, entonces sí que tiene a toda una asamblea que entonces que están en desacato. Entonces ese es uno de los pedimentos electorales que estamos haciendo. Digamos, el punto de la mesa electoral es pedir ya inmediatamente la elección
de los diputados en Amazonas. Vamos a ir a las elecciones, vámonos para Amazonas para ver cuántos diputados van a sacar. Yo creo que va a ser más fácil ratificar lo que dijo el CNE y adelante. Es lo menos costoso. Es lo menos costoso para tanto ellos política como Así es. económicamente. Ok, vamos a ir a una pausa, al regreso nos va a quedar un minuto para cada uno, y un minuto. Ya regresamos con Eloy Torres y Antonio Carri Bolívar y que el Conte de Pensilio por Globovisión.